días a todos, a todas. Los que van entrando, si no hay sillitas, estamos poniendo acá adelante. Como dijo Carlos, tengo el orgullo, el enorme orgullo de ser docente. Hace 18 años ya empecé mi carrera docente siendo estudiante en la Universidad de Buenos Aires. Empecé mi carrera docente en el departamento de microbiología. Después fui docente en la Universidad de La Matanza y actualmente soy docente en la Universidad Nacional del Centro y en la Universidad Nacional de Mar del Plata. A mí me gusta decir que soy docente de la universidad pública y no arancelada, ¿sí? Es lo primero, me resulta muy como una especie de obligación moral antes de empezar a hablar con ustedes, situarme desde qué lugar hablo yo, ¿sí? Me parece que en la universidad, si hay algo que tenemos que tener, es algo que se llama honestidad intelectual, ¿sí? Me gusta contarle a mi auditorio desde qué lugar les voy a hablar la hora y media que estemos conversando, ¿sí? Entonces me gusta empezar diciendo que soy docente de la universidad pública y no arancelada. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre decir pública o gratuita? ¿Cuál es la diferencia entre decir no arancelada, ¿no? O gratuita? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre decir no arancelada o gratuita? ¿Cómo? No, pública, estamos todos de acuerdo. Ahora, por lo general decimos universidad pública y gratuita, ¿no es cierto? Y yo digo universidad pública y no arancelada. Entonces, quiero empezar haciéndoles una pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre lo gratuito y lo no arancelado? Y todos miran con cara como de extrañeza. ¿Cómo? ¿No es lo mismo? ¿Gratuito y no arancelado? A ver. Es una cosa que no les dije. Ahora soy re sorda. Háblenme fuerte. Exactamente. Lo primero que tenemos que hacer, en términos de situarnos, de ponernos en situación cuando ingresamos a un aula de la universidad pública y no arancelada, es saber que ese banco en el que están sentados, en este momento sale muchísimo dinero, ¿sí? El banquito que están ocupando cada uno de ustedes sale muchísimo dinero. Y lo interesante es saber de dónde sale ese dinero, ¿sí? Ese dinero lo pagan los habitantes de la República Argentina, muchos de los cuales, la inmensa mayoría, no van a llegar nunca a la universidad y no van a mandar nunca a sus hijos a la universidad. Y yo, perdonen que ingrese, que entre así con los tapones de punta y con tanta presión, pero sí, definitivamente, deben sentir mucha presión por estar ocupando el banco que ocupan. Es lo primero que quiero que sepan, ¿sí? Estar ocupando este banco no puede ser un pasatiempo, me fijo qué onda y veo, porque este banco sale mucha guita, chicos, ¿sí? Sale mucha guita que no ponen ustedes, que ponen todos los habitantes de la República Argentina, y la mayoría de ellos no va a enviar a sus hijos y a sus hijas a la universidad nunca, ¿sí? Eso es lo primero que quiero que tengamos en claro, ¿sí? La relevancia de estar sentados donde están sentados, el compromiso moral, ético, ciudadano y político que tienen que tener ustedes por el simple hecho de estar sentados en un banco de la universidad pública y no arancelada, ¿sí? Gratuita no es, sale mucha guita. Algún día más adelante, cuando lleguen a cuarto año, vamos a charlar de ciertas cuestiones presupuestarias y vamos a ver, por ejemplo, a cuánto asciende el presupuesto nacional. De hecho, todos habrán escuchado en los últimos días que las universidades están en este momento en un gran dilema porque tienen el mismo presupuesto que se les otorgó en el 2023, ¿verdad? ¿Todos escucharon eso? Bien. Digo, entre el 2023 y el 2024, miércoles, si no pasaron cosas. Entre otras cosas, lo que pasó fue una devaluación del 120% y un aumento, ¿no?, exponencial de los precios. Con lo cual, imagínense en la dificultad que están en este momento las universidades públicas de encarar un año lectivo con el mismo presupuesto nominal que en el 2023. ¿Está? Bien, dicho esto, sillitas, pasen y siéntense. Les contaba entonces que soy docente hace muchísimos años, ¿sí? Hace 18 años, soy médica clínica, hice mi residencia, estudié en la UBA hace un montón de años,
Por supuesto que no estudié con una currícula innovada, estudié con una currícula absolutamente flexneriana, segmentada, compartimentada, donde la verdad que hasta que entré a cuarto año, hasta que no entré a la UDH, básicamente no sabía muy bien para qué estaba estudiando, porque eso es lo que pasa cuando uno estudia de manera segmentada. No termina de unir las piezas hasta que no veíamos nosotros finalmente un humano recién en cuarto año de la facultad. Puedo decirles, sin miedo a equivocarme, que en términos pedagógicos, metodológicos, epistemológicos y comprensivos, la currícula innovada es infinitamente superior a lo que sigue sucediendo todavía en muy poquitas universidades. Cada vez son menos, son las más conservadoras, la UBA, La Plata y Cuyo, creo que son las únicas 3 facultades de medicina que quedan con una currícula tradicional, hablando de las universidades públicas. ¿Esto qué quiere decir? La carrera de medicina es hermosa, es hermosa. Yo digo, lo mejor de ser médico es la carrera. La carrera es hermosa, disfrútenla, están en un momento de su vida extraordinario, tienen una capacidad de aprendizaje que después la van a perder. Después uno con la edad empieza a adquirir un montón de sabiduría, menos mal, porque pierde casi todo. Y entre otras cosas pierde también la capacidad de aprender exponencialmente que tienen ustedes en este momento de su vida. Sus cerebros son plásticos, elásticos, úsenlos, ¿sí? Es hermosa, pero es compleja, larga, requiere de mucho método, de una cuestión muy metódica, y requiere de un cambio de posición, ¿no? Digo, si yo acabo de salir de la escuela, ¿cuántos terminaron el secundario el año pasado? La inmensa mayoría, genial. O sea que la inmensa mayoría tiene entre 18 y 19 años. O 17, ¿algunos tienen 17? No. Sí. Mamita. Claro, bueno. El cambio es abrupto, ¿sí? Abrupto, es un cambio de 0 a 100. ¿Está? Nada de lo que pasaba en el colegio va a seguir pasando ahora, nada, olvídense. Y el que pretenda o la que pretenda continuar en esta instancia como en el colegio le va a ir muy mal, ¿sí? Entonces, bueno, tienen un tiempito corto para terminar de ayornarse ahora cuando termina el curso y entran a la carrera. Porque les puedo asegurar que el primer planazo... Mira, una cosa, por ejemplo, que es interesante es que, por ejemplo, desde acá, no sabes cómo se ven los que se ríen, los que conversan, lo que podemos hacer, los que se ríen, los que conversan, se paran y se van, ¿sí? No van a tener la asistencia, obviamente, porque Carlitos no la toma. Esa es otra de las cosas que cambia entre el colegio y la universidad. Viste que en el colegio los profes no les pueden decir salí del aula, porque hay toda una cosa contractual de que están como obligados, creo que estén acá. Acá sí, acá les podemos decir salí, ¿sí? Porque acá se supone que vienen porque quieren. No hay una ley de educación, viste, como en la secundaria, que qué sé yo, la directora no te podía echar, hasta que no podía garantizar que tenías matrícula en otro lado, ¿está? Así que, entre otras cosas, el que no tenga concentración para estar 1 hora y media sin hablar y sin reírse, yo le diría que revise qué está haciendo en esta carrera, ¿sí? Es una carrera que requiere mucha concentración, mucha disciplina, mucho método, mucha profundización, ¿sí? Mucha profundización. Nosotros insistimos con esto. Buceo en profundidad, ¿sí? Ustedes son chicos, por un lado, eso está bueno, pero por otro lado son los hijos, son la generación de las redes sociales, ¿sí? Yo tengo hijas, tengo una nena de 9 y una nena de 12, y las veo, ¿no? Con los videitos. No pueden terminar de ver los videos cortos de YouTube, ¿no? O de TikTok. Videos inmundos, efímeros, de 15 segundos y no los pueden terminar de ver. Bueno, yo les sugiero fuertemente que empiecen una especie de entrenamiento intelectual, ¿no? Porque esto es como digo, no se puede correr 42 kilómetros sin haber entrenado previamente, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, el cerebro es un músculo, esto lo habrán escuchado un montón de veces, este músculo tiene que ser entrenado, empiecen a entrenarse, empiecen a leer, empiecen por leer el diario, ¿sí? Traten de terminar alguna noticia completa, no solo título y copete, empiecen a entrenarse, empiecen a dejar las redes y empiecen a leer. ¿Alguien leyó algún libro en el verano? Mirá qué poquitas manos, ¿no? Fíjate cuando ¿Qué leíste vos? A ver, contame. ¿Yo? Sí. Algo. ¿De Pérez Reverte? ¡Ah, me muero! Bueno, esto es una excepción total, maravilloso, es uno de mis autores preferidos. Pérez Reverte, qué hermoso autor. Bueno, ¿quién más leyó un libro en el verano? ¿Qué? ¿Qué libro? ¿Quién me cuenta? Dale. Culpa mía. ¿Cuál? Culpa mía. ¿De qué es? Es una película que después le hicieron un libro contando más profundamente. Bien, ¿vos?
Bien, bueno, lean chicos, empiecen a leer, de verdad, en serio, esto es como si empezaran un entrenamiento para correr 42 kilómetros. Piensen que los 42 kilómetros va a ser el día que se reciban, ¿sí? Necesitan muchos entrenamientos previos, ¿vieron cómo es cuando uno entrena, cuando corre? Necesitan hacer pasadas, distancias, fondos, métale ese cerebrito que además está en un momento extraordinario para entrenar, ¿sí? Bueno, úsenlo, sáquenle jugo. Vamos al tema que nos compete hoy. ¿Esto era electivo, Charlie? No, porque digo, si era electivo y toda esta gente se había notado. La pasión por la salud comunitaria iba a ser... ¡Wow! Bueno, bien. La verdad que cuando me hicieron la propuesta de hablar con los ingresantes y las ingresantes de sistema de salud, atención primaria de la salud y redes, dije, sí, qué lindo, qué lindo. Cuando me puse a tratar de preparar algo, me di cuenta que estamos hablando de temas de posgrado. Digo, van a tener seminarios enteros, por ejemplo, de sistema de salud. ¿Sí? Enteros, muchos los doy yo en cuarto año. Van a tener posgrados y diplomaturas de atención primaria de la salud y redes. Y entonces ahí caí en la cuenta de la dificultad de lo que tenía que hacer hoy. Pero yo tengo que hablar con un montón de chicos y chicas, la mayoría de ellos recién salidos de la secundaria, de 3 temas, 2 de los cuales son de posgrado, sin lugar a dudas, ¿sí? Entonces digo, me parece que la mejor manera, digo, bueno, ¿qué quiero hacer? A ver, ¿cuál es mi objetivo con esta charla? ¿Qué quiero lograr? Porque digo, estos temas los pibes los van a ver en la carrera un montón de veces. Desde primero hasta cuarto, quinto año van a seguir hablando del sistema de salud, de redes y de atención primaria de la salud. Y como muchos de ustedes llegan a la Facultad de Medicina un poco seteados al calor de Doctor House. ¿Quién miraba Doctor House? Bueno, yo a los chicos cuando llegan a cuarto, ustedes ahora ya lo saben, ya se los spoileé. Yo les pregunto, ¿quién mira Doctor House? Entonces todos levantan la mano y nosotros ahí en la cátedra les decimos, nosotros odiamos a Doctor House. Es lo peor del universo, Doctor House. Un hegemónico, verticalista, autoritario, que solo piensa en términos sindromáticos, que gasta fortunas pensando en enfermedades raras, ¿sí? Todo es con el método diagnóstico y el otro, y el otro, y el otro, que prácticamente no conversa con sus pacientes, que la relación que tiene con sus residentes es autoritaria, dogmática, paternalista, ¿sí? Pero lo cierto es que la mayoría de los niños y niñas jóvenes que llegan a la universidad llegan un poco buscando este formato. Nosotros lo que hacemos en esta Facultad de Medicina es deconstruir este formato y trocarlo por uno tan técnico como el del Dr. House, ¿sí? Pero mucho más humano, con mucho más conciencia social, política y económica. Y pensando en esto dije, bueno, me parece que si yo logro que estos pibes que van a escuchar hoy esta charla, les quede a cada uno alguna cosita respecto del sistema de salud, de atención primaria y de redes, les quede picando un bichito de curiosidad respecto del tema, de manera tal que cada vez que lo vuelvan a encontrar en la carrera digan, qué bueno este tema. A ver, ¿qué otra cosa puedo sacar de este tema? Si puedo hacer eso, objetivo cumplido. Si en realidad, si en lugar de hacer eso, ustedes se van de acá pensando, qué bodrio, me quiero matar. Y cada vez que en la carrera, que van a ser muchas, créanme, escuchen hablar del sistema de salud, de atención primaria y de redes, digan, otra vez esto, me quiero matar. Bueno, quiere decir que mi tarea como docente habrá sido mala y tendré que revisarla. ¿Por qué? Yo les decía que son grandes temas, son temas de posgrado. Digo, sistema de salud, empecemos con sistema de salud. Vamos a darle un ordenamiento. De mayor a menor, dirán ustedes, no sé si de mayor a menor. Vamos a darle un ordenamiento pedagógico, ¿sí? Vamos a decir en términos de mamushkas rusas, que primero está el sistema de salud, otra capa que me puedo llegar a encontrar una vez que saco la primera capa del sistema de salud es la atención primaria de la salud, y si sigo sacando mamushkas, casi uno de los corazoncitos que me voy a encontrar es la construcción de redes en salud. Entonces vamos a empezar con la mamushka más superficial, con el paraguas más grande, el que nos contiene a todos y a todas, el que nos va a contener el que va a contener a todos y a todas las que se reciban, ¿sí? Digo, todos ustedes van a trabajar en un sistema de salud, ¿ok?
Entonces lo primero que tenemos que hacer, si eso es el medio en el que nos vamos a mover, lo primero que tenemos que hacer es saber mínimamente cuál es la historia de ese sistema de salud, ¿no es cierto? Digo, si yo voy a entrar a trabajar en una empresa X, bueno, mínimo quiero saber esa empresa, che, qué onda, los capitales son de acá, son extranjeros, cuál es la historia de la empresa, cuál es la cultura de esta empresa, ¿no es cierto? Para tratar de ver si me siento cómoda con esa cultura organizacional, si me puedo quedar. Bueno, normalmente eso no lo hacemos con el sistema de salud. Y es una cosa que en realidad si uno la mira desde afuera es ridícula. La cantidad de médicos y médicas que entramos a trabajar sin preguntarnos cuáles son las características de este sistema en el que vamos a trabajar probablemente hasta los 65 años. O sea, vamos a estar, pónganle que ustedes se reciban entre los 25 y los 27 años. Y van a estar hasta los 65, ¿no? Casi 50, 40 años, trabajando en un sistema que nunca les va a generar curiosidad de qué se trata. Digo, ¿qué tipo de vínculo laboral van a establecer con su sistema? Esto pasa, sucede todo el tiempo. Lo primero que ustedes podrían decir es, ¿y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque hace tanto tiempo que un montón de profesionales de la salud, en este caso médicos y médicas, se insertan en un sistema y nunca les interesa saber acerca de él. Algo debe haber, ¿no? Porque ustedes me podrían decir, bueno, si son tantos, si son miles de trabajadores de la salud que no les interesa conocer la historia del sistema de salud, debe ser por algo. Sí, obviamente, por algo. Tiene una respuesta y tiene que ver un poco con la historia, algo que ya han escuchado, del modelo médico hegemónico, ¿sí? Entonces lo vamos a aprovechar a Carlitos Hudson, que lo tenemos acá, que ustedes saben que él es historiador. Y a mí me encanta, a mí me gusta la historia de las cosas. Yo creo que es difícil hablar de las cosas como si empezaran hoy. Salvo las que empiezan hoy. Digo, las cosas que empiezan hoy tendrán una historia y esa historia incluirá que empezó hoy. Pero las cosas que no empezaron hoy tienen una historia y muchas veces en esa historia están las claves para entender esas cosas. Y por supuesto el modelo médico hegemónico y el sistema de salud no es la excepción a esto. Es fundamental entender esta historia que además nos precede. Es nuestra historia, ¿sí? Es nuestra historia. Hay que hacerse cargo del modelo médico hegemónico. Es nuestra historia. Muchas de las instituciones donde vamos a estar vienen seteadas con este chip de modelo médico hegemónico. Muchos de nuestros pacientes vienen seteados con el chip de modelo médico hegemónico. ¿Nunca escucharon a algún abuelo o algún tío decir, no, fui a lo del doctor fulano? No, buenísimo, buenísimo, me cago a pedos. ¿Nunca escucharon decir eso? No, y uno dice, ¿cómo te puede parecer buenísimo un médico que te caga a pedos? ¿No? No, bueno, pero me cago a pedos, no, me dijo. Digo, esto tiene una historia. Hay un modelo que tiene más de 200 años, ¿sí?, que no se caracterizaba por ser sistémico, comunitario, colectivo, horizontal, sino que se caracterizó desde el inicio por ser vertical, autoritario y liberal. Y ahora nos vamos a meter en cada uno de estos términos. Por supuesto que cuando uno va a contar la historia de las cosas, no puede contar la historia. Uno hace un recorte de la historia. Uno nunca pretende, cuando habla de historia con sus estudiantes en clase, por lo menos no desde la medicina, me imagino que desde la carrera de historia sí, pero nosotros no pretendemos que ustedes crean que esta historia que les contamos es la historia. No, en absoluto. Es un recorte histórico que nosotros elegimos arbitrariamente hacer para mostrarles, para contarles y para poder llevarlos a determinadas reflexiones y conclusiones. ¿Sí? Primera cosa. Entonces a nosotros nos gusta poner el mojón de partida del modelo médico hegemónico en la revolución industrial. Revolución industrial, ¿todos sabemos de qué estamos hablando? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Quién me la puede situar en un siglo o en un año? ¿De cuándo a cuándo? Es un proceso que dura 100 años, que va más o menos de cuándo a cuándo. ¿Cuánto? 18 es perfecto. 1740 y pico, 50 y pico a 1800 y tanto. Fines del siglo XIX. Peaky Blinders. ¿Quién vio Peaky Blinders? Bien. Sobre todo la 1, que es Primera Guerra, ¿sí? Vieron que el ambiente donde transcurre, bueno, vean Peaky Blinders, es una serie extraordinaria con una fotografía extraordinaria y una música extraordinaria. Y qué decir de Thomas Shelby, bueno, capítulo aparte. Peaky Blinders transcurre en un barrio industrial de Inglaterra. Por supuesto que ya no estamos hablando de la revolución industrial, pero la revolución industrial está ahí muy cerquita. ¿Y por qué les hago mención a esto? Porque las condiciones de vida eran tremendas, pesadillescas, ¿sí?
Los nenes chiquitos los hacían fumar opio para que no sintieran el hambre, ¿sí? Hay reseñas de esa época de los pibitos chiquititos, vagando como fantasmitas amarillos por las ciudades industriales de Inglaterra, mientras sus padres y madres trabajaban en esos barracones donde daba lo mismo que se murieran o no, porque eran suplantados inmediatamente, ¿sí? Así que imagínense, digo, estamos diciendo que para nosotros esta es la cuna del modelo médico hegemónico. ¿Por qué? Y acá es otra cosa que quiero que se queden. El modelo médico hegemónico surge en este contexto, ¿sí? De pronto los obreros se morían, ¿no? De a montones. El fallecimiento de estos obreros y sobre todo las primeras epidemias, ¿qué hacía? Paraba la producción, ¿sí? Digamos, antes que supiéramos que las epidemias eran por gérmenes y demás, y que había determinadas medidas de prevención, lo que se sabía era muy intuitivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, viene un barco donde se murieron 70 marineros, y el barco viene trayendo la lana para hacer los hilados y la pilcha y venderla. Bueno, pero hay que parar el barco durante 50 días en el puerto. Entonces, esto que durante mucho tiempo no importó, que los obreros se murieran y los reemplazábamos por otros, empezó a importar al Estado, ¿sí? No es lo mismo que los obreros se mueran o no, ¿eh? Porque parece que cuando se mueren o cuando se enferman, esto hace que la producción se pare, y cuando la producción se para es una tragedia en términos económicos. Ni que hablar cuando la producción adquirió ciertas características de cierta especificidad, ¿no? Digo, cuando pasamos del Fordismo al Taylorismo. O sea, una cosa era, si tengo que hacer lo mismo, me da lo mismo que sea Carlos, yo, el de la cuarta fila o el de la quinta. Pero cuando la producción industrial se empezó a volver un poquito más específica, y yo necesitaba en realidad para esta estación un tipo que supiera contar, por ejemplo, que no todo el mundo sabía contar en esa época. Para la estación siguiente necesitaba alguien con una motricidad fina, ¿no? Entonces, peor todavía, menos quería que se me muera la gente, menos quería que se me enferme la gente, ¿sí? El capital empezó primero a dimensionar la existencia de su masa obrera, de su mano de producción, y empezó a dimensionar la relevancia de mantenerla sana, ¿sí? Un poco acá es que a nosotros nos gusta contar que nace el modelo médico hegemónico que después va a dar lugar a las características del sistema de salud. Entonces, este modelo médico hegemónico nace de la mano de un proceso industrial, ¿sí? De la mano de un proceso político y de la mano de un proceso social. Imagínense estos 100 años de cambios extraordinarios, donde pasaron cosas como el cine, los hermanos Lumière, el Zeppelin, las placas radiográficas. Son años de inventos que modifican, ¿sí?, las condiciones de vida de la humanidad. En términos fabriles pasamos a aumentar exponencialmente la producción gracias a la adquisición de ciertas máquinas. En este contexto nace el modelo médico hegemónico, no en otro, en este. Nace total y absolutamente ligado al mundo de la economía, al mundo del trabajo y al mundo de la política, ¿sí? Inclusive algunos autores sostienen que nace casi hasta como un dispositivo de control social, ¿sí? Y algunos autores van más allá todavía y dicen que el modelo médico hegemónico surge como un dispositivo de control favorable, por supuesto, a las clases dominantes y en detrimento de las clases trabajadoras. Esto después veremos, esto es discutible. Cuando nos reencontremos en cuarto veremos qué opinan de esto. Lo que no es discutible es que el modelo médico hegemónico, por lo menos el de la socialdemocracia europea, que es el que después tomamos un poco como molde en la región de las Américas, nace al calor de un proceso extraordinario, económico, político y absolutamente vinculado al mundo del trabajo. Primer parate que quiero hacer acá, ¿sí? No se puede separar la salud, y menos la salud pública, de la economía y del trabajo, ¿sí? Y mucho menos, pues, si digo de la economía y del trabajo, y de la política. Y ahora, probablemente esto a ustedes les genera como, uy, qué embole, no, qué embole, vamos a hablar de política, qué garrón, sí, vamos a hablar de política, toda la carrera vamos a hablar de política. Porque en esto que les decía, que lo que hace la currícula innovada es desarmar al Dr. House, ¿sí?, para generar algo mucho mejor que el Dr. House. Y parte de esto es hablar de política. Al modelo médico hegemónico le resultó muy funcional que durante 200 años los trabajadores de la salud nos asumiéramos como técnicos, impolutos, inmaculados, con una gran destreza y una gran capacidad para manejar las tecnologías que iban apareciendo a lo largo del tiempo,
pero con cero condición para interpretar el contexto político en el que se desarrolla nuestra práctica. Eso nos volvió muy funcionales. Recién con la medicina social latinoamericana de los 70, estos primeros ideólogos y estos primeros pensadores, sobre todo los brasileños, dicen, pará, acá está lo que nos faltaba. Nos faltaba la política para terminar de entender nuestra práctica. Entonces, este es el nacimiento, triste o feliz, dependerá de cada uno, ¿sí?, del modelo médico hegemónico. Por supuesto que si les estoy diciendo que se constituye como un dispositivo de control social, no va a ser justamente un dispositivo que lo que va a hacer es dialogar con los obreros, ¿no? Imagínense ese dispositivo dialogando con los obreros y diciéndole, che, capaz que tus condiciones de vida son las que te enferman, ¿no? Imagínense si los obreros de los barracones, de los barrios industriales de Inglaterra se daban cuenta que en realidad se estaban todos muriendo por sus condiciones de vida y qué sé yo, capaz iban y quemaban la fábrica. Entonces, este modelo médico hegemónico surge con, primero, una serie de características. La primera es el verticalismo, la relación que se establece entre el trabajador de la salud, médico, y el usuario, obrero en ese caso, es vertical, es de arriba hacia abajo, es absolutamente paternalista, es asocial y ahistórica. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega este obrero enfermo, no le vas a preguntar, che, ¿dónde vivís? ¿No? Che, ¿cuál es la historia de tu familia? Che, ¿se murieron un montón más de esto en tu casa? No, esta asociabilidad y esta ahistoricidad, todas características del modelo médico hegemónico, le permiten mantenerse impoluto, pasteurizado, que nadie note que es un dispositivo de control social. Y como en realidad en Inglaterra lo peor que te podía pasar en esa época era no trabajar, era peor inclusive que trabajar en esas condiciones infrahumanas, yo les recomiendo que vean Tiempos Modernos con Charles Chaplin, ¿sí?, que muestra entre otras cosas las condiciones infrahumanas de trabajo de Inglaterra de la Revolución Industrial, pero eran tan tremendas las condiciones que inclusive era peor estar desempleado que empleado. Entonces el obrero hacía absolutamente cualquier cosa para volver al trabajo. Y si lo que aparecía, si lo único que le permitía volver al trabajo era ese modelo médico hegemónico que le daba una cataplasma, una cura, se depositaba toda la expectativa de curación en ese modelo médico hegemónico. Por más que fuese un modelo verticalista, autoritario, dogmático, que no tomara en cuenta sus condiciones de vida. ¿Se entiende esta primera contradicción histórica? La misma clase obrera a la que de alguna manera el modelo médico hegemónico va a mantener, diríamos con información muy sesgada, o sea, no contándole que su enfermedad está directamente vinculada a sus condiciones de vida, esa misma clase obrera va a terminar legitimando ese modelo, porque es el único que le permite volver al trabajo y no morirse como un infeliz, ¿sí? Entonces, estas son un poco las características del nacimiento de este modelo médico hegemónico. Sí, bueno, ustedes podrán decir, bueno, pobre modelo, ¿no? También le tocó nacer un momento histórico tremendo. Por supuesto, nadie está juzgando nada y en su momento vamos a rescatar a los sanitaristas, a los higienistas argentinos que son hijos directos de este modelo, que han hecho grandes cosas. Y ojo que con el nacimiento de este modelo en Inglaterra, con los primeros sanitaristas, que no eran angelitos de Dios, eran tipos que lo que querían era mejorar la producción de Inglaterra, hicieron grandes cosas. La instalación de las primeras bombas de agua potable, los primeros saneamientos de los barrios industriales de Londres, ¿sí?, que los hicieron estos primeros epidemiólogos, generaron, por supuesto, muchísimos beneficios para los obreros. Acá la idea, acá digo en la escuela y sobre todo en mi asignatura, nunca es señalar, malo, malo, bueno, bueno, no existe el malo, malo, bueno, bueno. Lo que existe es una historia, ¿sí?, y un posicionamiento frente a esta historia, ¿sí? Entonces, de este modelo médico hegemónico, o a partir de este modelo médico hegemónico, es que los estados, hablamos ahora ya de Inglaterra, de Francia, de Alemania, todos los países de Europa Central, que son los más avanzados en términos de desarrollo industrial, son los que empiezan a posicionarse como potencias, los colonialistas, los que van a tener la mayor cantidad de colonias en América, en África. Desde este lugar es que estos estados dicen, che, para la salud es importante, ¿sí? Esto que hasta 100 años antes se consideraba como una problemática de la esfera privada de cada uno, pues yo, ¿te querés curar? Cosa tuya, parecía que no era un problema de los estados. El problema de los estados fundamentalmente, ustedes imagínense que era la defensa de las fronteras, luego aparece la producción del estado, luego aparece la venta, luego aparece la mejora de la producción, pero en un momento aparece la cuestión de la salud. Por eso que les contaba, no da lo mismo que se mueran o que no se mueran, pero aparece con estas
condiciones de nacimiento. Es parida en este contexto. Entonces así aparece un sistema de salud. Ahora vamos a ver igual si es correcto o no hablar de sistema de salud. Nosotros vamos a seguir hablando durante la carrera de sistema de salud en términos pedagógicos, pero van a ver que hoy lo que tenemos dista mucho de ser un sistema. Aparece la necesidad estatal, pública, de los Estados-nación de tener un sistema de salud, ¿sí? Aparece en la agenda pública de los Estados, ¿sí? Aparece como un problema público. Los Estados, para crecer, para ser grandes, para ser poderosos, ah, sí, se nota la diferencia. Yo como grito tanto nunca me doy cuenta si me acerqué o no al micrófono. Los Estados empiezan a ver que para crecer, para ser poderosos, para posicionarse frente a otros estados, necesitan tener un sistema de salud pública y necesitan tener a su población lo más sana posible. ¡Ja! ¡Qué ironía!, dirán ustedes hoy, ¿no? Como desde la Revolución Industrial retrocedimos tanto. ¿Qué pasó entre la Revolución Industrial y el 2024? Que nos estamos preguntando si es necesario o no tener un sistema de salud pública. Bueno, muchas tragedias pasaron, ¿sí? Pero como ustedes además van a ser hombres y mujeres de evidencia científica, déjenme decirles que esto que de manera muy empírica y muy intuitiva los estados europeos empezaron a ver, che, para desarrollarnos económicamente tenemos que tener salud. Después hubo mucha gente que plasmó esto en trabajos científicos. Los invito a que busquen cuando lleguen a casa, googleen relación entre el desarrollo económico de los países y su sistema de salud. Y se van a encontrar, tal cual como pensaron los ingleses, como pensaron los alemanes entre el 1700 y el 1800, que efectivamente los estados más desarrollados tienen los mejores indicadores sanitarios. Y ustedes dirán, ¿y pero qué fue primero? ¿Primero se desarrollaron y eso les permitió mejorar sus indicadores económicos? No, fue al revés, ¿sí? Los estados que solo se desarrollan y están dejando para el final ver cómo hacen para mejorar sus indicadores económicos son, oh casualidad, los que tienen los peores indicadores económicos, a pesar de tener un gran desarrollo económico. El ejemplo, India, China, ¿sí? Son estados absolutamente desarrollistas. Primero lo que quieren hacer es el desarrollo industrial, económico. Y la salud no aparece como un tema prioritario en la agenda de Estado. Los estados de la socialdemocracia europea son los que entendieron que el índice de desarrollo humano de sus poblaciones está directamente vinculado al desarrollo económico de sus países, ¿sí? Entonces, en este contexto surge esto del sistema de salud. ¿Cómo podemos definir sistema de salud? Podemos hacer una definición clásica y decir que es el conjunto de fuerzas estatales de la sociedad civil, públicas y privadas, puestas, coordinadas en pos de la consecución del mejor estado de salud de la población. Pero son esas definiciones de la OMS que suelen ser aburridísimas, ¿no? Las definiciones de los organismos internacionales suelen ser larguísimas, re difíciles de memorizar, y cuando uno logró memorizarla dice, no dice nada esta definición, ¿no? Porque son como definiciones que o quieren abarcar tantas cosas o quieren quedar bien con tanta gente que terminan no diciendo nada. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, la definición de salud de la OMS? La deben haber escuchado 1.000.000 de veces. Dale. Completo estado de bienestar. ¿De bienestar qué? Social, físico y mental. ¡Pah! Espectacular. Impresionante. Es el completo estado de bienestar. Bio, psico, social. Yo no sé, para mí eso es algo... El orgasmo puede ser eso, pero dura un segundo. ¿No? Digo, después pensar que es algo estático. Listo, llegué. Acá tengo mi completo estado de bienestar. Mentira. La salud es algo absolutamente dinámico, en construcción y de construcción permanente, ¿sí? Y los sistemas de salud, entonces, que deberían ser la matriz en la que los estados, la sociedad civil y todos los que dijimos coordinan sus esfuerzos y sus objetivos en pos de la mejora de la salud de la población, deberían ser tan dinámicos como la salud que persiguen, ¿sí? ¿Qué estado de salud piensan ustedes que persigue hoy nuestro sistema de salud? El sistema de salud de la Argentina. Primero habría que ver, para el sistema de salud de la Argentina, ¿qué onda? ¿No? Porque, digo, la Argentina es un país federal. Somos como 24 países adentro de uno, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, las provincias tienen la facultad, tienen a cargo, por una cuestión constitucional, entre otras cosas, la educación y la salud. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es,
esa definición que acaba de dar la profe súper larga, súper ploma, ¿le cabe a las 24 jurisdicciones del país? No lo sé, no tengo ni idea, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos del sistema de salud en la Argentina? Por supuesto que hablamos de todas estas características previas. Hablamos de un sistema fogueado al calor del modelo médico hegemónico, neoliberal, verticalista, paternalista, que normalmente no suele mirar las cuestiones sociales, históricas, muy vinculado a la epidemiología del germen, muy de la farmacología. No, creo que estamos todos de acuerdo, más o menos, ¿sí? Digo, cuando ustedes van a un médico y el médico les charla, yo fui médica de PAMI muchos años. Soy charleta, como verán, me encanta conversar y con los viejos me encanta conversar. Entonces yo por ahí estaba con los viejos charlando y les explicaba y les hacía dibujos de los riñones, de acá, de allá, pim, pum, pam. Y cuando terminaba la consulta, decía, bueno, listo, terminamos. Yo veía realmente la cara de desilusión de ese viejo o esa vieja. No me va a dar nada, doctora. Te di una hora de mi tiempo. Chimencuencha. No, pero digo, ese paciente también espera de nosotros, muchas veces, características que son propias del modelo médico hegemónico. Dale, dame una pastilla. Dale, no seas rata, no hay nada para esto. Digo, son años y años que nos preceden. E insisto con esto, no porque ustedes no tengan la posibilidad de ser distintos, ¿sí? Ustedes podrán decir, bueno, qué bruja, qué mala onda, ¿por qué no cree que nosotros, con nuestra currícula innovada, podemos ser distintos? No, por supuesto que sí. Y nosotros hemos depositado un esfuerzo humano, financiero, material enorme para que esto suceda. Pero no somos tontos y nos hacemos cargo que hay 200 años de historia que nos preceden respecto del deber ser médico, respecto del deber ser de un sistema de salud. Y sobre todo, sabemos que hay actores muy interesados en la continuidad de un modelo médico hegemónico, asocial a histórico, bla, 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 ¿sí? Y muy poco interesado en este tipo de currícula innovada. ¿Cuál es el actor que a ustedes les parece que está poco interesado en un modelo médico más humano, con una dimensión social, histórica? ¿Quién? La farmacología, por ejemplo, la industria farmacéutica. ¿Ustedes piensan que la industria farmacéutica le divierte que nosotros estemos acá en este momento tratando de deconstruir el modelo médico hegemónico, formateado al calor de la revolución industrial, pragmático ante todo, apoyado años más tarde en la farmacología, por supuesto? ¿Qué interés piensan que puede tener la farmacología en esto? ¿Sí? ¿Y qué papel piensan que juega la farmacología en términos de poder en el capital en el mundo? ¿Piensan que es una industria más o menos poderosa, poco poderosa, muy poderosa? De las más poderosas de todas, junto con las armas, ¿no? O sea que, digo, lo que tenemos enfrente, ¿no? Si esto fuese una pulseada, modelo médico hegemónico versus un modelo social humanizado, el que nos está pulseando es el mercado, ¿ok? Entonces, de nuevo, no es que no tengamos todas las esperanzas del mundo depositadas en ustedes de que vayan a ser los mejores médicos de la Argentina, ¿sí? Lo que sí tenemos muy presente es cuáles son los intereses que están del otro lado para que esto no suceda. Y el mercado es un jugador de toda la cancha. Juega de 2, de 9, de 10, la rompe, ¿sí? La rompe, 24/7 trabaja, no descansa nunca. Entonces, en ese contexto es que trasladamos el modelo médico hegemónico a la Argentina y con ese modelo médico se forma nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud es extremadamente complejo. Habrán escuchado muchas veces decir que está dividido en 3. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que en realidad nuestro sistema está dividido en 3 subsistemas. No. ¿Quién tiene obra social acá? Muy bien. ¿Quién tiene prepaga? Muy bien. ¿Quién no tiene ni obra social ni prepaga y va al hospital público? Muy bien. Esos son los 3 subsistemas en los que está organizado nuestro sistema de salud, ¿sí? Nuestro sistema de salud en un momento orilló muy cerquita de lo que hoy conocemos como uno de los sistemas más emblemáticos del mundo, que es el sistema de salud inglés. Ya lo van a estudiar conmigo en cuarto, les voy a quemar la cabeza. Hablándole del sistema de salud inglés, un sistema extraordinario. Extraordinario, uno de los sistemas con los mejores indicadores, si no los mejores de Europa. ¿Y saben qué características? Sí. Una pregunta respecto a esto. Vos dijiste que la salud es algo dinámico, que los sistemas de salud deberían ser tan dinámicos como la salud que persiguen.
esto que estás diciendo, que el sistema de salud inglés es tan bueno, bueno, yo vi una película que en realidad no es tan bueno, sino... ¿Yo, Daniel Blake? No. ¿Cómo lloré? Entonces, ¿viste? a lo que Bueno. me refiero es que pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sistema que realmente es bueno o cuáles son los sistemas que realmente son buenos? ¿Y qué tipo de visión tienen atrás con respecto a lo social, lo económico y demás? ¿Es un modelo realmente para seguir en inglés o no? Bueno, lo que dice el compañero está como 500 kilómetros más adelante. A ver, esa película, véanla. Yo, Daniel Blake, se llama la película. Es de un cineasta inglés que se llama Ken Loach, ¿sí? Que tiene toda una filmografía extraordinaria. Formó parte de los intelectuales que se opusieron a Margaret Thatcher, ¿sí? Es de una sensibilidad extraordinaria. Y como dice el compañero, en esa película lo que muestra Ken Loach es una especie de batalla desigual y tremenda entre un sistema absolutamente burocratizado y un individuo que hasta el final de la película se niega a perder su condición de humanidad. Es lo que lloré con esa película, chicos. Nosotros la trabajamos en cuarto. Mis hijas me decían, mamá, ¿estás bien? Sí. A ver, Inglaterra tiene desde hace muchísimo tiempo, bueno, desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, unifica todas las funciones del sistema de salud. Esto quiere decir recauda, planifica y presta. Recauda a través de impuestos, planifica qué se hace, qué no se hace y presta, da efectivamente los servicios de salud en el sector público. Ahora, en los últimos años se han incorporado algunos prestadores privados que son contratados por el Estado. Por supuesto que ha tenido ciertos avances y retrocesos en el interior de cómo se gestiona esto. Hubo un momento en que los médicos generalistas, que ya se dice general practitioner, manejaban un presupuesto, otro momento en el que se lo sacó, ha habido avances y retrocesos en este sentido. Lo que plantea el compañero está muy bueno porque nosotros nos la pasamos hablando de Europa, de los Países Bajos. ¿Vieron cuánta gente habla de Finlandia, por ejemplo? No, pero en Finlandia... Yo a veces digo, ¿la gente sabrá qué pasa en Finlandia? ¿No? Porque todos hablamos, sí, pero los países nórdicos. ¿Veían Merlí? El de la serie de... ¿Vieron que Merlí, que odiaba las reuniones de padres y de profesores, decía, era un profesor de filosofía extraordinario? Entonces él cada vez que tenía que preparar una reunión de padres que le resultaba un dolor de bola, decía, no importa, vayamos ahí y digamos muchas veces Finlandia, ¿no? O sea que se ve que en Europa también está de moda hablar de Finlandia. Digo, a ver, son países que claramente no llevan una ventaja en términos organizacionales, eso sin lugar a dudas. Pero por supuesto no existe el sistema perfecto, los sistemas hacen agua, los sistemas deben ser revisados. Y me animo a decir que un disparador interesante con algún gestor inglés sería, creo que la salud, el dinamismo de la salud los terminó pasando por arriba, ¿no? Digo, el dinamismo de la salud les terminó comiendo el sistema de salud. Es una discusión bien profunda y bien interesante. Pero lo cierto es que en términos de indicadores, a veces es antipático ver las cosas en términos de indicadores, y no es la única dimensión, por supuesto, pero esa es una dimensión cómoda, los números son cómodos. En términos de indicadores, el sistema inglés, el sistema español, son los que tienen los mejores indicadores, son sistemas públicos, ¿sí? De nuevo, recauda, planifica y presta el Estado. También para tener presente, digo, ¿no? En sus cabecitas. Uno pretende a partir de ahora, yo les digo a los chicos en salud colectiva, quiero que a partir de ahora sean en los asados el que la rompe, ¿viste? ¿No? ¿Vieron el asado donde, diría Yayo, el cordobés, hablemos sin saber? ¿Vieron el asado donde todo el mundo está hablando sin saber? Mi objetivo es que los estudiantes de salud colectiva sean el que va y dice, bueno, cortemos con toda esta pelotudez, y viene y tira el dato posta, ¿viste? ¿No? Porque nos la pasamos hablando de Europa y sin embargo acá estamos retrocediendo en términos sanitarios y estamos abonando a una fragmentación del sistema que ya sabemos que nos va a llevar a un desastre. Eso es genial, ¿no? Hay unos ratoncitos, los lemmings, perdón, estoy medio dispersa hoy. Hay unos ratoncitos, los lemmings, muy bonitos, gorditos, preciosos. ¿Alguno vio el documental de cuando los lemmings se suicidan? ¿No? Es genial. Son unos gorditos que se investigan mucho sobre eso, los biólogos investigan mucho sobre eso. Divinos, crecen, reproducen, también, ¿no? ¿Vos lo viste, Charlie? Lo de los lemmings. Ah, perdón. Entonces, los lemmings llega un momento, cada determinada cantidad de años, que son millones de lemmings, ¿sí? Y obviamente no tienen que morfar, nada. Entonces empiezan a correr, véanlo, es muy impresionante.
hay alguna señal, que no sé cuál es, que hace que empiecen a correr todos juntos, es como una alfombra peluda que corre, y llegan a un acantilado y se empiezan a tirar. Se tiran cientos de miles de lemmings. Hasta que los de atrás, taca, taca, freno de mano y dicen, hasta acá. ¿Sí? Digo, a veces somos medio como los lemmings, ¿no? Tenemos una tendencia medio suicida. Traten de no ser lemming, o si son lemming, traten de ser los del final, ¿no? Los que no se van a caer por el acantilado. Entonces, nuestro sistema de salud intentó parecerse al inglés, más no pudo, ¿sí? Uno podría decir, lo más parecido que tenemos hoy al sistema inglés, y ustedes van a decir, qué pelotudez, pero yo les puedo asegurar que sí. Lo más parecido que tenemos hoy al sistema de salud inglés en nuestro país es PAMI. PAMI es lo más parecido que tenemos al sistema de salud inglés. Sin la auditoría que tiene el sistema de salud inglés. Digo, si PAMI tuviera una nueva auditoría, una buena auditoría, se parecería muchísimo al sistema de salud inglés. Hay un Estado, ¿sí?, que recauda, en el caso de PAMI, recauda a través de la seguridad social y a través de los activos, ¿no es cierto? Digo, otra cosa, ¿no? PAMI no se paga con la plata de los viejos, se paga con los sueldos de los activos. Creo que eso, primera cosa, sépanlo. Todos los que están en relación de dependencia, miren en sus recibos de sueldo, ley 19032, es lo que ustedes aportan a PAMI todos los meses. Pero bueno, es un sistema donde el Estado recauda, planifica, piensa que va a ser, bueno, voy a tener tantos médicos de cabecera que van a tener una cápita de pim pam pum y presta. La diferencia es que presta con efectores públicos y privados. No tengo hora porque, perdón, me olvidé el celular en Tandil, cualquiera. No, pero yo para traer, porque yo me tengo esto así, más o menos díganme. ¿A qué hora te querés ir? No, 10:30. ¿A las 18? ¿Eh? ¿A las 18? No, aparte yo puedo hablar. ¿Vos podés hablar hasta las 18? No, y más también, las chicas que se están yendo, ¿se pueden ir? No. No, así que vuelvan. Ok, ya juntas salvar un montón. Bueno, nuestro sistema de salud, entonces dijimos que está dividido en tres. Los tres que levantaron la manito: seguridad social, medicina privada y subsector público. ¿Sí? Cada uno de estos tres sistemas recauda de manera diferente. O sea, ¿qué tienen que hacer todos los sistemas de salud? Recaudar plata, ¿sí? Tener un pool de plata, planificar, decir qué quiero hacer y salir a contratar los servicios, las clínicas o los profesionales. ¿Ok? Bien. Esto en nuestro país lo hacen tres actores diferentes y a su vez, ustedes dirán, bueno, tres no es tanto, ¿no? Seguridad social, sí, pero a su vez yo les digo que cada uno de esos actores al interior de su propio sistema está fraccionado en otro montón más. Y ustedes dirán, no, ¿cómo puede ser? El público es el público. Sí, digo yo. ¿A vos te parece que es lo mismo ir a un hospital en Cava, por ejemplo, que tiene 33 hospitales? Tenés hospitales separados por 15 cuadras, puedes ir caminando. ¿Que ir al hospital en Clorinda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo público? ¿Accede de la misma manera? Bien, muy bien. Entonces el público está fragmentado a priori en 24. ¿Sí? Digo, tiene sus características propias, pero a su vez está fragmentado en 24. Bien. La seguridad social, ustedes me dicen, esa no está fragmentada. Ella es igual en todos lados, porque hay una ley que dice, bueno, justo ahora estamos en un punto, para los que leen las noticias saben que se está hiperdesregulando la seguridad social. No podemos avanzar tan rápido. Pero la seguridad social, ustedes dirán, pero esa no está fragmentada, porque la ley dice que los trabajadores ponemos el 3, el empleador pone el 6, ponemos el 9% de nuestros aportes. ¿Por qué está fragmentada? Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que tiene la misma cantidad de plata para prestar servicios? Por ejemplo, OSPE, la obra social de los petroleros, salario mínimo 1 millón de pesos, ¿sí? Y muchísimos trabajadores, versus la obra social de las empleadas domésticas. No conozco ninguna empleada doméstica que gane más de 250.000 pesos por mes, ¿sí? Y muy poquitas afiliadas. No porque haya pocas empleadas, sino porque hay mucha informalidad en el sector. Gran parte de las empleadas no están blanqueadas. Entonces, ¿ustedes creen que tienen la misma capacidad de prestar salud, por más que las dos pertenezcan a la seguridad social, la obra social de los petroleros que la obra social de empleadas domésticas? No. Bien. Y nos vamos a la última. Ustedes dirán, bueno, pero la medicina prepaga no está fraccionada. No me jodas. Todos pagan
tienen un carnet y yo les digo, es la que está más fraccionada. Y acuérdense de esta charla, que probablemente, si la desregulación de las empresas de medicina prepaga y obras sociales continúa, en 2 años tengamos un hiperfraccionamiento y donde vos en lugar de tener OSDE, OSDE 210, 410, vas a tener 40 OSDEs, ¿sí? El OSDE para el que puede pagar 20.000 pesos por mes, para el que puede pagar 30, 40, ¿sí? Es la que más fragmentada está porque está fragmentada en función de ¿qué? De la capacidad de pago. Bueno, todo ese quilombo es nuestro sistema de salud. ¡Wow! O sea, imagínense cuando ustedes tengan que estudiar financiamiento del sistema de salud en 4º año conmigo. Me van a odiar. Pero es fundamental porque ahí van a trabajar. De ahí va a salir su salario. Ustedes tienen 2 opciones. O ser una especie de marcianito que va y trabaja por lo que le paguen, que no sabe de dónde sale la guita que le llega al bolsillo. O por lo menos tener un poco de conocimiento del sistema en el que van a estar insertos y a partir del cual van a cobrar. ¿Sí? Ahora, hay muchísimo para profundizar de esto. Claramente se imaginan que si nosotros dijimos que uno de los más eficientes es el inglés, con sus disquisiciones que ya las veremos, donde el Estado hace todo, ¿qué piensan? ¿Que el nuestro es eficiente, más o menos eficiente? Absolutamente ineficiente. ¿Cómo medimos la ineficiencia en términos de sistema de salud? Lo que vemos es lo que se pone y lo que se obtiene. Un poco como en un sistema medio matemático. Se pone mucho y se obtienen malos indicadores de salud. Ustedes me podrán decir, ok, profe, esto es pura y exclusivamente vinculado a nuestra organización. No, no lo sé, pero seguramente que se lleva un gran porcentaje de la ineficiencia, se la lleva a nuestra organización. ¿Sí? Entonces podemos decir a priori que este sistema fragmentado en 3 y a su vez hiperfragmentado adentro de esos 3, uno podría decir que los segmentos son más prolijos, uno puede decir quién pertenece a la seguridad social, quién a la medicina prepaga y quién al sector público, y los fragmentos que hay ahí adentro son mucho más desprolijos, ¿no? Tienen que ver con dónde vivís, qué capital social tenés, pero como sea, es fragmentado, es ineficiente. ¿Qué piensan? ¿Que es equitativo o que es inequitativo? Todos, más o menos, con qué calor que tengo, chicos, ¿todos acceden a la misma prestación o no? Pero así les digo, absolutamente inequitativo. Si hay algo que caracteriza a nuestro sistema de salud es la inequidad, ¿sí? Hay un autor que nosotros vamos a ver mucho cuando estemos en 4º, que se llama Federico Tovar, que historizó mucho respecto de las cuestiones del sistema de salud y que dice que esto del fraccionamiento, de alguna manera, es decir, que nadie se hace cargo de nada al final, ¿no? Hay tantos responsables supuestos, ¿no? Y tantas maneras de acceder supuestas que al final nadie termina pudiendo acceder a una salud de calidad y nadie termina siendo responsable de nada. Estas son las características de nuestro sistema de salud. Durísimas, complejísimas, complejísimas. No somos los únicos. Si quieren consolarse, digamos, hay otros países de la región que tienen sistemas parecidos a los nuestros. Sí debo decirles, me voy a estar el pelo, perdónenme porque tengo un calor. Sí debo decirles que somos medio como estrellitas en esto de la complejidad. ¿Sí? No nos hemos metido por ahí mucho en la... No nos hemos metido por ahí a hacer una comparación país por país, pero me animo a decir, a ojo de buen cubero, que en términos organizacionales somos nucleocitos. ¿Sí? Y encima, sumado a que hubo un momento con el peronismo, ¿sí? Y con Carrillo, que tuvimos un subsector público que hegemonizó de alguna manera durante un tiempo la escena nacional. ¿Sí? ¿Qué dijo antes de Carrillo? No, con Carrillo, con el peronismo y Carrillo, con el primer peronismo. Hubo un momento de aproximadamente 10 años donde ese subsector público se expandió y un poco hegemonizó la escena sanitaria y eso de alguna manera es como si se hubiese grabado en la memoria de los argentinos. Ustedes van a escuchar, ustedes son muy pibitos, pero seguramente van a escuchar a sus madres, tías, abuelos diciendo no, pero el sistema de salud que tenemos en este país, en comparación con otros países, ¿han escuchado esto? ¿Sí?
Esto es una especie de cuestión histórica, de memoria histórica, que venimos arrastrando. Por supuesto que tenemos en términos de salud pública grandes sanitaristas, grandes joyas, ¿no? Grandes investigadores, pero nuestro sistema de salud ha sufrido un deterioro vertiginoso en el último tiempo. Mientras hubo plata, ¿sí? Qué sé yo, hasta la dictadura, hasta el 70, había plata, más o menos, en términos generales, había un buen índice de empleo. No te digo que había pleno empleo, con el peronismo había pleno empleo, pero después había un porcentaje de empleo extraordinario y los costos de la medicina no eran los de hoy, ¿sí? Entre el 70, 80 y ni que hablar a partir de los 90, ¿sí? ¿Qué pasa? La masa salarial cae. Recuerden que dijimos que el mundo de la salud está intrínsecamente vinculado al mundo del trabajo, ¿sí? A partir de los 70, 80, 90, el empleo empieza a caer, los salarios empiezan a bajar y los costos de la medicina empiezan a aumentar exponencialmente. Esto hizo claramente que ese equilibrio delicadísimo y agarrado con moco del sistema se rompiera y estallara por los aires, ¿sí? ¿Qué porcentaje de población creen que se llevan estos tres subsectores, ¿no? Tenemos la torta de población. ¿Qué porcentaje creen que cubre el sector público? En términos generales. Más o menos, tienen un número. No le estoy tomando examen. 20, 30, 50. La mitad. La mitad. No, 30 aproximadamente. En algunas provincias, en las provincias del noroeste y del noreste, el porcentaje de usuarios del subsector público es más alto. Y la estructura sanitaria es más deficiente, ¿no? Vieron que hablábamos que una de las características de nuestro sistema de salud es la inequidad. 30 y moneditas hasta 40%. ¿Qué porcentaje de la población creen que cubre la seguridad social? También, tiren por tirar cualquier cosa. Esto es como un bingo. Un 25. ¿Cuánto? Un 25. Cerca. Falta un poquito. 60 y moneditas, ¿sí? Entonces me dirán, pará, 60 y moneditas y 30 tenemos 90 y pico. ¿Tan poquito cubre la medicina privada? Sí. ¿Vieron qué poquito? Dependiendo las épocas, fluctúa entre un 6 y un 8% son los argentinos y argentinas que tienen garantizado el acceso a su salud a través del pago de una cuota a la medicina prepaga. Directamente, porque hay muchos que a partir de la seguridad social derivan sus aportes y se van a la medicina prepaga. Pero eso es otra historia. Entenderán entonces que si el 90 y pico % de la población está cubierta por el subsector público y el subsector de la seguridad social, cuando estamos atravesando una tormenta, póngale, para algunos, tsunami para otros, digo, cuando estamos atravesando procesos políticos y económicos complejos, no hay manera de que esto no impacte en el sistema de salud, ¿está? De nuevo, ¿no? Esto que hablamos al principio, yo soy médico, no tengo por qué hablar de política, y sí, ¿sí? Porque cuando la obra social, que antes te garantizaba afiliados todos los meses, que venían, dejaban el bono y vos cobrabas tu bono, ahora no te lo garantizan y los afiliados para venir a verte tienen que pagar 10.000 pesos por mes de copago y como no pueden, en vez de venir a verte 20 pacientes por día, vienen 10. Y yo te puedo asegurar que eso te va a impactar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo quisiera que se lleven de acá es que es imposible hablar de salud sin hablar de economía, sin hablar de trabajo y sin hablar de política, ¿sí? Hablar de salud pública y de salud privada también, ¿eh? Digo, porque si vos sos un médico, sos el niño mimado de OSDE, ¿sí? Que recibe a todos los afiliados de OSDE en Mar del Plata y resulta que los afiliados de OSDE no les dan las patas para ir a bajarse de OSDE porque la prepaga les aumentó un 70%, también te va a impactar. Digo, pensar que alguien puede ejercer una profesión donde no le haga mella la cuestión económica, política y vinculada al mundo del trabajo es una rareza. El que esté pensando eso, perdón, los reyes son los padres y no se puede pensar salud sin pensar en economía y pensar en política, ¿sí? Ustedes dirán, qué deprimente lo que me está contando esta mina del sistema de salud, esto es un horror. No, no es un horror, es una situación. Es la situación en la que estamos hoy. ¿Es la situación en la que vamos a estar de 20 años? No sé, depende de nosotros en parte, ¿sí? Depende
las ganas o no que tengamos de convertirnos en actores de este sistema de salud, ¿sí? Y depende de qué clase de protagonismo como actores querramos ejercer dentro de este sistema de salud. Por supuesto que cuanto más conozcamos del sistema de salud, más protagonismo vamos a tener. Eso no se los tengo que decir. Alcanza por ahora que sepan que este sistema es injusto. Es injusto e inequitativo. Y acá nos vamos a formar durante toda la carrera, o sea, los próximos 5 años vamos a estar machacando con que cada vez que pensamos en salud tenemos que pensar en equidad, ¿sí? Y a ustedes se les va a venir el tema del sistema de salud como una especie de picaceso. Ay, pero ¿cómo se piensa en equidad con este sistema de salud que la profe nos dijo que una de sus características medulares es la inequidad? Ah, no sé. Esas son las contradicciones difíciles de resolver, ¿sí? Por lo pronto, y vamos a empezar a desarmar el modelo médico hegemónico, ¿no? Este que era verticalista y liberal. Cuando decimos liberal, en medicina no decimos liberal de libertarios, decimos liberal de solitario. Digo, por las dudas que nadie se me ofenda ni nada. ¿No? Por lo pronto digo, este modelo médico hegemónico que ante todo era liberal, ¿no? Digamos, la práctica médica durante años y años empezó y terminó en el consultorio del médico, ¿no? El médico, guardapolvo blanco, podía resolver la totalidad de las cosas que se le presentaban en el consultorio. Ahora, en este contexto, en esta situación, ¿ustedes piensan que una manera de resolver la contradicción de cómo prestar salud de manera equitativa en un sistema absolutamente inequitativo, ¿ustedes piensan que una de las maneras es hacerlo solos? No. Bueno, primera cosa, no se trabaja más en soledad en medicina, ¿sí? No se trabaja más en soledad. El que piense, viste, que el que venga con la fantasía de uy, qué pena, yo tenía la fantasía de que me ponía el guardapolvo, agarraba mi notebook, ¿no? Y entraba al consultorio y tenía todo mi día divino y cerraba la puerta y me iba. No existe eso, ¿sí? La práctica médica per se, si quieren, en su dimensión más biológica, es tan compleja que nadie la puede abordar solo. Ahora, ni que hablar si la práctica médica, además, la hago encastrar, como dijimos, como mamushka en este sistema de salud. Nadie puede trabajar solo. Nadie. El que quiera trabajar solo va a ser malo, ¿sí? Malo. Los mejores son los que arman redes. Los mejores son los que saben construir redes. Estas redes podrán ser, entre otras especialidades, ni hablar, bienvenidas sean. Ahora, vos que viste yo, Daniel Blake, claramente no alcanza con las otras especialidades. A mí no me cabe duda que la cardióloga de Daniel Blake tenía buena intención. Pero si la cardióloga de Daniel Blake hubiese hablado con servicio social, capaz que, digo, las redes no pueden ser solamente al interior de la disciplina. ¿No? Digo, el proceso salud, enfermedad, atención y cuidado es tan complejo que pensarlo como una cuestión organicista, eso queda para biología de cuarto y quinto año, ¿no? O sea, vieron que yo les dije las cosas que cambian. Bueno, una es que no se sientan más en la primera fila, otra es que no se ríen ni hablan más por teléfono porque se pueden parar e ir, y otra es que se empieza a pensar de manera compleja, ¿sí? Abandonamos cierto pensamiento lineal y sencillo, como el de la biología. Seguramente muchos de ustedes tuvieron muy buenos profes de biología y por eso están acá. Pero lo cierto es que a esa manera de pensar la biología en la secundaria lo que hacemos es le sumamos un montón de aristas, ¿sí? Como si esto de golpe se transformara en, ¿vieron los rubí, las piedras preciosas que tienen un montón de caras? Ustedes venían mirando una y ahora van a ver ese mismo problema a través de otro montón de caras. Y para esto hay que construir redes. Otra gran dificultad la construcción de redes. Ustedes dirán, no, ¿qué? Estoy todo el día con las redes. Eso no son redes. Esas no son las redes de las que hablamos en salud, ¿sí? Mira, hoy veníamos hablando con un amigo que me trajo desde Tandil. Yo me olvidé el teléfono en Tandil, ¿no? Me suelen pasar esas cosas. Claramente soy de otra generación. Si alguno de ustedes hubiese olvidado el teléfono a 180 kilómetros, se está yendo a tirar por la escollera. Y veníamos hablando de esto, ¿no? Hoy hay una hipercomunicación, todos ustedes están pi, con el dedito, pero probablemente no conversen en serio con casi nadie, ¿sí? ¿Por qué me animo a decirles esto? Porque para conversar con alguien en serio, primero te tengo que ver la cara, tengo que ver cuál es tu reacción a lo que yo te voy diciendo, y en función de la reacción que yo voy mirando,
tu reacción verbal, gestual, corporal, energética, actitudinal. Probablemente yo vaya modificando mi discurso y a la otra persona le pase lo mismo, en función de lo que va viendo, va sintiendo, va palpando, ¿no? Con estas dos sensaciones que no se pueden tener a través de un teléfono, es necesario tener a alguien cerca, se van estableciendo las conversaciones reales. Las conversaciones reales generan vínculos. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando queremos generar redes en salud? Cuando queremos generar redes en salud, queremos generar vínculos. Porque los vínculos son lazos, son sogas que nos permiten atar fuertemente ciertas cuestiones. Y les digo a propósito esto de atar, porque vieron que hoy todo es soltar, ¿no? Las modelos dicen, ay, soltá, soltá. No, nosotros no queremos que suelten nada, ¿sí? Nosotros queremos que aten conocimientos, que aten conceptos, que aten vínculos y que aten relaciones, ¿sí? Porque como les decía anteriormente, nuestro sistema de salud, el sistema de salud en el que van a trabajar, es tan injusto, tan ineficiente y tan inequitativo que si ustedes no buscan una estrategia alternativa, van a terminar ejerciendo una medicina injusta, ineficiente e inequitativa, ¿sí? La única manera de empezar a buscarle una vuelta es con una estrategia de redes. ¿Y qué son las redes? Bueno, uno podría hablar, qué sé yo, de redes en informática, de un montón de redes. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer un pequeño recorte y vamos a traer al aula a un docente que lo van a escuchar hablar muchísimas veces, que es Mario Rober, ¿sí? Mario Rober es un pediatra, sanitarista, que se ha especializado en la gestión de recursos humanos en salud y que creo que es la persona que más ha escrito sobre redes en salud en nuestro país. Entonces Mario dice justamente esto, que las redes son redes de conversaciones, porque son solamente las redes de conversaciones las que permiten establecer vínculos. Y él tiene una manera muy esquemática de ordenar las redes de menor a mayor, ¿sí? Digamos, de menor a mayor respecto de la sujeción, de la fuerza con la que está construido ese vínculo. Entonces él dice que lo primero es, el primer nivel de red, la red se da entre dos, mínimo, ¿sí? Él dice, el primer nivel de red es reconocerse. Digo, si yo no reconozco que ahí hay una otra o un otro, ¿sí? Y ando por la vida, ¿no? Sin reconocer a otros, difícilmente pueda establecer vínculos fuertes que se transformen en una estrategia alternativa a nuestro sistema de salud, ¿sí? Entonces, primero tengo que reconocer, acá hay un otro, ¿no? Bueno, una vez que reconozco que acá hay un otro, lo voy a querer conocer, ¿sí? Che, ¿qué onda? Vos, otro, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas? Y para esto hay que escuchar. Yo les digo a mis hijas, miren, ¿vieron que tenemos una boquita y dos orejitas? Eso me lo decía siempre mi abuelita Chicha. Y de eso tenemos dos orejitas y una boquita. ¿Por qué? Porque hay que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿sí? ¿No? Entonces yo cuando hablan en clase les digo, ya va a haber momento para hablar. Ahora es el momento de escuchar. Porque yo no tengo tu cerebro plástico y flexible que puede, con lo que escucha, tejer miles de conexiones, ¿sí? Cuando estés más viejita, bueno, que ya no tenés esa plasticidad, conversarás un poco más, ¿sí? Entonces, primero reconozco, después conozco, ¿sí? Después me asocio, puedo hacer un vínculo cooperativo. Che, ahora que te reconozco y que te conozco, ¿no? O sea, que sé cuáles son tus intereses y sé que tus intereses tienen que ver con los míos. ¿Crees que nos asociemos de manera cooperativa en pos de un objetivo común? ¿Sí? Y el último nivel, el más complejo de todos, es el de la gestión asociada. No es solo decir, che, mira, yo tengo este objetivo, vos tenés este, que son parecidos. Nos asociamos temporariamente y laburamos juntos. No, la gestión asociada es, te reconozco, te conozco, ya trabajamos juntos, ahora pensemos algo juntos, ¿sí? Son niveles de complejidad dentro de una red. Difícilmente yo pueda hacer gestión asociada con un otro si primero no lo reconocí, lo conocí y cooperé, ¿sí? Y Mario plantea un poco esto como estrategia a las dificultades de nuestro sistema de salud que se empeñan. Fíjense que en realidad son dos cosas contradictorias lo que estoy diciendo. Por un lado, un sistema de salud que fragmenta,
en millones de pedacitos. Y acuérdense lo que les digo, la que se viene la hiperfragmentación de la medicina privada, que es aparte de una crueldad extraordinaria, ¿no? Porque es vinculada. Miren, yo, dentro de los múltiples laburos que tuve, chicos, yo de acá me tengo que ir a un acto público, voy a llegar a un estado calamitoso, no importa. Nada que el aire acondicionado del auto no resuelva. Yo trabajaba en una clínica súper cheta de Palermo, la Trinidad de Palermo. Fíjense, esto es de una crueldad. Siempre lo cuento porque me parece que están... Ahí hacía guardias de clínica. Se ubica la Trinidad de Palermo, donde se murió Ricardo Ford, donde se interna la Juanita Viale, todo el famoserío de Capital Federal va a parar a la Trinidad de Palermo. A su vez, la Trinidad de Palermo pertenece al grupo Galeno, ¿sí? Una prepaga. Que tiene, por eso le digo esto del segmento y el fragmento. El segmento sería empresa de medicina prepaga. Ahora, ¿cómo había fragmentado Galeno a sus usuarios? Galeno oro, Galeno plata, Galeno celeste y Galeno blanco. Entonces, en la Trinidad de Palermo, por ejemplo, se atendían Galeno oro y Galeno plata, ¿sí? La parte cruel del cuento es que los enfermeros y los trabajadores administrativos de la Trinidad de Palermo tenían Galeno celeste y Galeno blanco. O sea, no, tremendo, digo, no da ni para reírse. Digo, no podían ser atendidos en su lugar de trabajo. Salvo que tuvieran una urgencia de vida, ¿sí? Si era una urgencia de vida, lo estabilizábamos y lo mandábamos a la Trinidad Mitre, que era para el pueblo, ¿no? De esto hablamos cuando hablamos de fragmentación. De este nivel de crueldad. Por eso digo que la estrategia de redes no debe ser leída como, ¡ay, qué hippismo esto de las redes! No, es hoy por hoy la única estrategia que ha aparecido al interior del sector salud para poder hacer una mínima contrapropuesta a esta cuestión espantosa que nos ofrece hoy el sistema de salud, ¿sí? Algunos podrían decir, bueno, che, en vez de hacer una estrategia alternativa, medio hippie, como es la de las redes, ¿por qué no cambias el...? Sí. Es importante aclarar también, a partir de lo que estás diciendo, el modo en el que se vende eso, el modo en el que se publicita esta fragmentación. Es decir, tenés una salud adecuada a tus circunstancias, a la medida de tus posibilidades. Es decir, de un modo tan cálido, de un modo tan lindo de decir que es a la medida de vos, te conoce muy bien y por eso este sistema se adecúa a vos como ninguno. Entonces, el gancho publicitario es decisivo en este punto. Para Tremendo. que cuando no estén escuchando lo que vos decís, sean persuadidos de ese modo por la publicidad y entremos como caballos. Además, esto que dice el compañero es extraordinario porque nosotros dijimos hoy, ¿a quién tenemos enfrente con pocas ganas de que desarmemos al modelo médico hegemónico, al sistema de salud, a las redes? ¿A quién tenemos enfrente? Al mercado, al capital. Que dijimos que es un genio, es un jugador de toda la cancha, no descansa, está de guardia siempre. Entonces, esto que dice él, no, pero espera, no es verdad eso que te quisieron vender de la fragmentación. Y eso es, no sé, chavista. Esto que yo te quiero dar es canchero, es fluido como vos, que sos joven. Vení a OSDE 120, que te voy, vos... Esto va a llegar a límites increíbles. Por eso las redes al interior del sector salud, es una de las pocas cosas que nos pueden salvar, ¿sí? Por eso es que un tipo como Robert trabaja con este nivel de dedicación en la descripción del sistema de redes, ¿sí? Entonces, lo primero que cada vez que nosotros estemos en nuestro consultorio, digo, porque esto, ustedes dirán, ¿y todo esto qué tiene que ver con mi práctica? Todo, esto hacia tu práctica. Si vos entendés que no podés trabajar solo, si vos entendés que trabajás en red, que tenés que trabajar en red, tu práctica diaria de consultorio va a ser mucho mejor. ¿Saben por qué? Yo soy médica hace, no sé, 20 y pico de años, un montón, o sea, tengo bastante práctica. Tuve la suerte también de ser paciente. Tengo una enfermedad autoinmune que me diagnosticaron cuando estaba en segundo año de la residencia, que fue una experiencia para mi formación médica extraordinaria, ¿no? Porque estar de los dos lados del mostrador está buenísimo. Y tuve la suerte de que en ese momento me atendiera uno de los mejores clínicos de Buenos Aires, César Gnocchi. Yo en su consultorio me la cruzaba Araceli González, una eminencia. Y con César fue con el médico con el que más veces escuché, y ahí me di cuenta que estaba en manos del mejor, fue
del que más veces escuché, ay, esto que me decís, no sé, negra, esto que puede ser. ¿Me dejás que lo estudie?, decía César. ¿Me dejás que llame a un colega? César fue el tipo que más veces me derivó a otros o a otras. Y uno diría, pero ¿cómo? Si estabas con la supereminencia. César sabía perfectamente que la complejidad no se puede abordar en solitario, ¿sí? Que la complejidad se aborda en redes, y les estoy hablando hace 20 años. El mundo no era tan cruel ni tan malo como es ahora, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿para qué les sirve esto en su práctica diaria? Para que aprendan a decir no sé. Para que entiendan que el mejor médico es el que dice, no sé. No tengo ni idea de esto que me decís, pero vamos a averiguarlo. Vamos a hablar. Vamos a llamar a tal ministerio, a tal secretaría. ¿Saben la cantidad de cuestiones vinculadas al proceso salud-enfermedad, atención, que les van a traer a su consulta, que no están directamente vinculadas con la dimensión biológica? La mayoría. Lamento decirles que si están todos esperando hacer grandes diagnósticos al estilo Dr. House, usted tiene una enfermedad de von Recklinghausen, ¡pah!, se prende la luz, y van a ser los menos, ¿sí? Los pacientes son complejos, no se comportan como los libros, ¿sí? Y los médicos insistimos en seguir abordándolos como hace 150 años, pretendiendo manejar la eficacia pragmática del modelo médico hegemónico de Inglaterra del 1800, el mismo paternalismo, el mismo verticalismo, la misma autoridad sobre el paciente. Oye, el paciente viene y te discute. Mi viejo era médico, de otra época, nacido en 1936, ingresó a la facultad en 1955, pero se quería dar la cabeza contra la pared cuando los pacientes le discutían. Yo al principio también, les digo la verdad. Yo decía, ¿pero qué me ven? Y ahora entiendo que muchas veces ese paciente, con su propuesta, me está trayendo la solución, ¿sí? Estoy armando redes con ese paciente. Yo con ese paciente tengo que encontrarme, porque para armar redes me tengo que encontrar. Ustedes dirán, bueno, sí, qué boludez. Me encuentro, entra al consultorio y me encuentro. No entra al consultorio y se encuentran. ¿Cuántos de ustedes, a mí me pasó por lo menos, han sido atendidos por médicos que, mientras hacía esto, sí, a ver, anotaba, capaz que hasta se ponía un teléfono en el oído? ¿A cuántos les pasó esto? Ustedes no van al médico, son muy chiquitos. Pero digo, esto pasa. Digo, entonces encontrarse no es nada más entrar al consultorio y cerrar la puerta, ¿sí? Evidentemente encontrarse requiere algo más que entrar al consultorio y cerrar la puerta. Encontrarse requiere armar un espacio. Bueno, de nuevo podrán decir, ¿el espacio es el consultorio? ¿Qué rompebolas? No, el espacio no es el consultorio. El espacio es un encuentro único e irrepetible que se da cada vez con cada paciente, ¿sí? Y cada vez con cada paciente, ustedes se enfrentan a todo lo que acabamos de decir hoy. Ese paciente está inserto en un sistema injusto, inequitativo, difícil, ineficiente, ¿sí? Ustedes están en un mundo que tiende a la no construcción de redes, que les quiere hacer creer que solos en su consultorio van a ser buenísimos, ¿sí? Y a su vez ese paciente está ahí con un padecimiento, ¿no? Digo, toda esa complejidad es la que sucede cuando cierran la puerta, ustedes se sientan, lo miran y le dicen, ¿cómo te va? ¿Sí? Entonces, de nuevo, tender redes con otros, esos otros son nuestros pacientes, ¿eh? Para tender redes primero hay que creer en la eficacia de las redes. Primero hay que creer en la eficacia de las redes. Si yo no creo que tender redes haga más eficiente a mi práctica, el tendido de redes me va a resultar una pérdida de tiempo. Entonces, voy a hacer lo de la cardióloga de Daniel Blake. Miren Daniel Blake, por favor. Che, ¿podría levantar un teléfono para que me cuente la de desarrollo social, cómo es esta historia? Pero si yo no creo en eso, no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es creer en la capacidad de sostén de las redes. Porque las redes no sostienen solo a los pacientes. Las redes nos sostienen a nosotros también, ¿sí? Nosotros necesitamos ser sostenidos por esas redes, porque créanme, si no, que la práctica médica puede ser muy angustiante si la hacen solos, ¿eh? De verdad, de verdad. Porque el ser humano es complejo y está atravesado, sobre todo cuando se enferma, está atravesado por angustias tremendas. Es porque ustedes también están atravesados por angustias.
A ustedes les toca un mundo laboral espantoso. ¿Qué quieren? No les voy a mentir. No saben qué bien la van a pasar. No, la van a pasar mal. ¿Sí? Entonces, digo, ¿tienen? ¿No? Black Mirror, ¿tampoco la miraban? Chicos, tienen que mirar más televisión. Dejen el TikTok y empiecen a mirar series. Bueno, Black Mirror, una serie extraordinaria, inglesa, medio futurista. O sea, todos los capítulos eran todos capítulos separados, vinculados a cuestiones de la tecnología. Tremendas, una angustia. A veces no lo podías ver porque era como, muy angustiante. No digo que les espere ese mundo, pero uno más o menos parecido. Entonces digo, aparece casi hasta una necesidad funcional de tejer redes, ¿sí? No hay prácticas sanitarias sin redes. Y esa red incluye al paciente, esa red incluye a la familia del paciente, ¿sí? Y esa red solo se teje y se afianza cuando hay un encuentro real. Más adelante vamos a hablar de un autor que se llama Emerson Meri, un brasilero genio mundial. Los brasileros, ¿hay brasileros acá? ¿No hay brasileros? Bueno, los brasileños son lo más grande que hay, tienen unos pensadores en lo que es salud colectiva, tienen a la avanzada de Latinoamérica, tipos que la ven bajo el agua, fuman bajo el agua, ¿viste? Bueno, uno es Emerson Meri, ya lo vamos a ver más adelante. Él habla de tecnologías en salud, no en la manera que nos imaginamos cuando decimos tecnología. Y divide las tecnologías en duro, blandas y blandas. Él dice que la tecnología más relevante y más imprescindible para que se produzca un encuentro con el otro y a partir de ahí un cuidado integral en salud es la tecnología blanda que se da cuando entre el trabajador de la salud y el usuario se construye el encuentro. Y él dice, este encuentro, y a veces son tan poéticos para escribir los brasileros por lo general, entonces dice algo así como, este encuentro es como el encuentro romántico, ¿no? El encuentro que tiene mariposas en la panza. ¿Por qué? Porque es un encuentro cargado de muchísima incertidumbre. No tiene final cerrado. La consulta nunca tiene final cerrado. El que piense que todas las consultas tienen final cerrado, primero que está cometiendo un error enorme, y después que va a meter mucho la pata como médico, ¿sí? Esas consultas, esos encuentros, tienen finales abiertos, inciertos. Entonces ustedes dirán, ay, por Dios, qué angustia, no aguanto más, me quiero ir. No, porque la angustia se disipa si hay redes, ¿sí? Obviamente el mercado quiere que te angusties, entonces, ¿sabes qué? Para que ese final sea cerrado, metele 500 pastillas, como decíamos hoy con los viejitos de PAMI, y el viejito se va fascinado. ¡Oh, qué bueno! Esta médica me mandó. Mira, este listado de estudios... No. El final puede ser abierto, puede ser incierto, y la práctica puede ser extraordinaria si me asumo como parte de una red, ¿sí? Si me asumo como parte de una red donde hay otros como yo, otros con otros saberes, donde hay pacientes y sus familias. Si me asumo falible, somos falibles, primera cosa, ¿sí? Primero no hacer daño, pero somos falibles, ¿sí? Y todo esto que puede generar mucha angustia, si nos empezamos a sacar de encima el cascarón del modelo médico hegemónico, y ya no queremos tener esa eficacia pragmática, va a generar menos angustia. Y empieza a generar más encuentro con otros. Y un poco para ir cerrando, no pensé que íbamos a hablar primero de sistema y de redes, un poco se dio, yo quería hablar entre medio de atención primaria. No, digo, en este devenir, uno podría decir, che, qué devenir tan catastrófico, ¿no? El del modelo médico hegemónico y el de la salud pública desde Inglaterra hasta la actualidad. Uno podría decir, pero al final lo que me contó la profe es un encadenado de tragedias hasta la fecha. Bueno, no siempre fue así. La humanidad avanza a los tumbos, avanza como puede, con avances y retrocesos. Y el sistema de salud, que como les dije no está fuera de la historia, también avanza como puede, con adelantos y con retrocesos, siempre ligada a las cuestiones políticas y económicas. Y así es un poco que surge esto que hoy sigue siendo nuestro bien más preciado, ¿vieron cuando uno deposita todas las expectativas en un hijo? ¿No? Sigue siendo como nuestra mayor expectativa, que es la atención primaria de la salud. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de la atención primaria de la salud? ¿Escucharon hablar de la APS? ¿Saben algo de la atención primaria de la salud? ¿Qué? ¿Qué saben? Vos, que decía así, ¿no? Que eso es
ustedes no se dan cuenta, yo desde acá les veo cada cara. Yo cuando empecé a dar clase, yo me redormía en clase, siempre me dormí mucho. Perdón, me digrego un segundo. Mucho. A mí me podía estar dando clase Carrillo acá y yo estaba sentada ahí y me embargaba un sueño profundo que no lo podía. Pero me parecía que si yo me ponía de una determinada manera, no se notaba. Hasta que empecé a dar clase y me empecé a reír acordándome de mí misma porque dije, se renota todo desde acá. Se nota cada cara. No, perdón, por eso te decía vos, porque pensé que cabeceaba como diciendo, sí, yo sé que es la atención primaria. Bueno, la atención primaria de la salud, lo primero que queremos decir es que no es un nivel y es una estrategia, ¿sí? Ustedes van a escuchar atención primaria de la salud o primer nivel de atención, ¿no? Y parecería que si yo digo, sí, es un primer nivel de atención, que en realidad es una estrategia, qué raro, porque las estrategias no suelen estar circunscriptas a niveles. Es que la atención primaria de la salud podemos decir que juega su mejor juego o se luce fundamentalmente en el primer nivel de atención, pero de ninguna manera es una estrategia que está circunscripta al primer nivel de atención. Pero antes de meternos en la atención primaria de la salud, vamos a seguir el hilo que tuvimos durante toda la charla, que es el de la historia. ¿Cómo surge la atención primaria de la salud? ¿Siempre hubo APS? ¿No hubo? ¿Alguien sabe cuándo se fundó la declaración de Alma-Ata en Kazajstán, un país de la ex-URSS? ¿Sí? En 1978. Ahí se pone la piedra fundacional de la atención primaria de la salud. Pero por supuesto, la historia de la APS no había empezado ahí. Había empezado mucho tiempo antes. ¿Qué venía pasando en Europa, en América, en África? ¿Qué venía pasando? Que los avances de la medicina y las condiciones de vida de la población iban en direcciones opuestas. ¿No? Ustedes vieron que siempre después de las guerras se producen grandes avances tecnológicos. Después de la Segunda Guerra Mundial hay enormes avances tecnológicos, la computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto permite el desarrollo de la epidemiología, de las estadísticas, una serie de avances tecnológicos que empiezan a escalar fuertemente la cuestión científica, empírica, bibliográfica, fantástico. Mientras tanto teníamos acá, en las afueras de Mar del Plata, mujeres que tenían que caminar todos los días 15 kilómetros por día para ir a buscar agua, ¿no? Digo, algo empezó a no cerrar en el mundo. Era cada vez más lo que la medicina podía hacer, ¿sí? Lo que la medicina era capaz de hacer en términos potenciales respecto de lo que la medicina podía hacer. Paréntesis, seguimos en una situación muy similar, ¿sí? En este sentido es que empiezan a empeorar las condiciones de vida de la población, sobre todo del mundo periférico. Cuando digo mundo periférico, digo América, África, Asia, ¿sí? Y de nuevo, ¿no? A las grandes potencias, como en su momento a los capitales ingleses, no les conviene que el disconfort llegue hasta cierto punto, ¿no? Siempre es conveniente para el statu quo mantener cierto ordenamiento y cierta accesibilidad que se doble pero que no se rompa, ¿no? Como el junco. Entonces se juntan en Kazajstán, en 1978, representantes de prácticamente todos los países, tan disímiles como, imagínense, en 1978, en Argentina había dictadura militar. Digo, tan disímiles, representantes de lugares tan disímiles como la dictadura argentina, muchísimos países de la ex Unión Soviética, lo que es hoy la ex URSS, pero en ese momento la Unión Soviética, piensen que no había caído el muro, Europa del Este, Europa del Oeste, democracia, dictadura, estalinismo. Todos esos muñecos se juntan y firman un único documento. Primera cosa que uno dice, ¿qué onda? Todos firmaron el mismo documento. Qué raro. ¿Qué tiene que decir ese documento para que lo firme? No sé, alguien de la socialdemocracia francesa y el ministro de Salud de Videla. Y, no sé, el ruso de turno que estaba ahí en... Bueno, el documento es larguísimo y, por supuesto, es un mamarracho, ¿sí? Porque deja contentos a todos, obviamente. Entonces es algo así como que habla de que la atención primaria de la salud es un dispositivo para generar la accesibilidad a la salud de toda la población. Se pone un objetivo ambicioso como salud para todos en el año 2000. La mayoría de ustedes no habían nacido en el 2000. Y dice algo así como a un precio o a un costo
que cada país pueda afrontar. Déjenme decirles que en 1978 el mundo era tan injusto y tan inequitativo como ahora. O sea que el costo que cada país podía afrontar iba a generar atenciones primarias de la salud de todo tipo, color y forma, ¿no? Entonces, digo un poco, elijo esto de desacralizar un poco este documento de Alma Ata, habiéndoles dicho primero que la atención primaria de la salud sigue siendo nuestra esperanza y nuestra expectativa máxima, porque lo que hubo que hacer después del nacimiento de la atención primaria de la salud y de creer que nacía como algo extraordinario, ¿no? Como la solución a todos los males, fue nuevamente esto que hablábamos al principio, darnos cuenta que, no, pará, pero no había una atención primaria de la salud para el mundo entero. No era una solución mágica. No era que yo armaba a los médicos generalistas, los ponía en el primer nivel de atención y se acabó. No, nunca es tan fácil en el sector salud. Nunca. ¿Ustedes creen que era lo mismo tener la salud para el hombre de Neandertal? Digo que salud sería, no sé, no ser pisado por un mamut. De lo que es la salud para mí hoy. ¿Sí? Entonces, obviamente que no existen soluciones mágicas y la atención primaria de la salud tampoco lo fue. Por supuesto que fue algo absolutamente disruptivo en ese momento en la escena mundial. ¿Por qué? Porque puso en evidencia esto. Che, muchachos, paren, que la medicina está avanzando a pasos agigantados y las condiciones de vida de la población no, ¿eh? Entonces, digo, puso sobre el tapete, de alguna manera, que no alcanzaba con la eficacia del mercado. Esto que estábamos hablando hoy, ¿no? Bueno, pero pará, la farmacología larga antibióticos, pim, pam, pum, y la gente vive como un culo. Bueno, digo, fue valiente en su momento. Fue valiente, fue muy valioso poder darnos esa discusión. Por supuesto que el error fue pensar que había una APS para todos, ¿sí? Y que decir APS era como decir abracadabra, pata de cabra, ¿no? Y resulta que no. ¿Por qué? Y vuelvo al principio y ustedes dirán, y dale con pernía. Y sí, porque no se puede pensar APS si no se piensa en las condiciones políticas y económicas de cada lugar, de cada país y de cada región. Pensar que yo puedo tener la misma APS que en Inglaterra. Digo, por ejemplo, ¿no? La APS decía cosas como la participación de la ciudadanía en los procesos, ¿no? La participación activa de la ciudadanía en el proceso salud, enfermedad, atención. 1978, dictadura militar. Sí, dale, decirle a la población que participe activamente, O sea que ¿no? decía profe y al final no decía nada. Es lo que suele pasar en estos documentos donde tantos actores, tan disímiles, firman un mismo documento. Ahora bien, no por esto hay que decir, esto es una mierda, no sirve para nada. No, fue un momento de ruptura. Fue un momento de ruptura donde quedó en evidencia que por sobre el mercado estaba la atención, ¿sí? Que una de las estrategias fundamentales para garantizar el acceso de la población a buenos niveles de salud no era darle un montón de pastillas, ¿sí? No era darle solamente plata en el bolsillo para que fuera a comprar un medicamento, que la tenga, genial, y que lo compre cuando lo necesite. Pero poner sobre la mesa eso en el mundo occidental, decir, che, muchachos, no alcanza con el mercado, ¿eh? Acá hay que desarrollar otra estrategia, y es una estrategia fundamentalmente basada en fuerza laboral, fundamentalmente basada en recurso humano, ¿sí? Y fundamentalmente basada en un recurso humano que tiene una formación particular, que no es la del cirujano que hace trasplante. Que ustedes dirán, bueno, pará, ¿qué? Ahora resulta que el cirujano que hace trasplante... No, grosso, el cirujano que hace trasplante, que Dios lo mantenga toda la vida lejos mío, ¿sí? Pero el cirujano que hace trasplante se enfrenta todos los días a un problema complejo, pero muy bien estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos planificación. Es complejo. Me imagino que sacar un hilo y poner otro es un quilombo. Tiene un montón de variables, ¿sí? Saco, pongo, la circulación. A casi todas las variables las conozco. A casi todas las variables, salvo algún imprevisto. Le pegué un chicotazo a la femoral y... ¿Viste? Pero casi todas las variables... El médico de unidad de terapia intensiva, ¿sí? Se enfrenta a problemas complejísimos. Te entra un ñato con hiponatremia diciendo boludeces y si no le repones el sodio como corresponde se muere. Sí, pero casi todas las variables las conozco. Ahora, el médico de atención primaria, ese generalista que apareció un poco como el que lleva
la bandera de esta estrategia capaz de plantarle cara al mercado como única solución es un médico que tiene otra formación, que requiere de otras habilidades y de otras capacidades. Se enfrenta a problemas extremadamente complejos, pero no conoce la mayoría de sus variables, ¿sí? Cuando yo me enfrento a una madre en un barrio que va por el quinto pibe, que en el hospital le dijeron te tenés que ligar las trompas porque en la próxima cesárea te vas a morir, ¿sí? Que apenas puede sostener a sus pibes, que está en pareja con un violento, que no lo puede dejar por miles de cuestiones, ¿sí? Y que esa madre viene a mi consultorio buscando algo de alivio a su padecimiento. Yo estoy frente a un problema complejo, tiene tantas variables si se quieren como trasplantar un hígado, pero la mayoría de las variables no las conozco. ¿Se entiende la diferencia entre un problema estructurado y un problema no estructurado? Digamos, esto es un poco lo que atraviesa a la atención primaria, o lo que empezó a atravesar a la atención primaria en los últimos años. La necesidad, ¿sí?, de formarse a partir de las demandas de la población. Nada más complejo que esto, porque bueno, ok, las demandas de la población tendrían que armar la currícula de formación de un médico generalista. ¡Ah, qué quilombo! ¿No? Porque las demandas de la población son cambiantes, son heterogéneas, son variadas, dependen de la región del país. Bueno, toda esa complejidad encierra la atención primaria de la salud. Digo, por eso a mí me gusta, por un lado, desacralizar este documento de APS, entendiendo que no fue una solución mágica, porque no hay soluciones mágicas en el sector salud, no existen las soluciones mágicas en el sector salud. Sí, pero también rescatar que si hay alguna posibilidad de pensarnos, ustedes sobre todo, a mí me quedan menos años de profesión, a ustedes les quedan mínimo, qué sé yo, 35 años por delante. Si hay alguna posibilidad de pensar los próximos 35 años de su profesión en un sistema más amoroso, más humano, más justo, más equitativo y más eficiente, ojo, digo para los buscadores de la eficiencia, es necesariamente con el corazón de la atención primaria de la salud y es necesariamente con el tejido de redes que sostengan no solo a los usuarios, sino que nos sostengan también a nosotros y que nos permitan plantarle cara y de alguna manera, vieron que siempre hablamos del modelo médico hegemónico. Y yo siempre les digo a los pibes, ojo, la hegemonía no es mala, ¿eh? El tema es que no la tenemos nosotros. La hegemonía la tiene el mercado. Digo, se puede plantar una contrahegemonía, ¿no? Tratar de ser contrahegemónicos. Bueno, no, nosotros creemos que hay una contrapropuesta, porque si yo no tengo una contrapropuesta, lo único que me queda es la derrota profesional, ¿no? Y bueno, ¿qué querés que haga? Me cruzo todo el tiempo con colegas así. Gente de mi edad, fea, gris, opaca, apagada. Profesionales que me dan ganas de decirle, hace otra cosa, campeón, te va a morir de un infarto en 5 años. Pero de verdad, los chistadores, como digo yo, ¿no? Todo el día haciendo, ¿qué querés? Esta la mierda, ¿no? Digo, si no hay manera de pensar una contrapropuesta como colectivo sanitario, les puedo asegurar que lo que queda es la derrota moral, ¿sí? Y tener que andar con la derrota moral a cuestas hasta los 65 años que se jubilen, es un garrón, chicos. Yo los veo y las veo tan nuevitos, que yo lo que deseo es que tengan una vida profesional hermosa, rica, divertida, interesante, llena de anécdotas, amorosa, llena de emociones, que lleguen a los 65 años y cuando se jubilen los abracen y ustedes se vayan diciendo, pasé los mejores años de mi vida acá adentro, no como se van ahora muchos colegas diciendo, mira, mal, que me jubilo, no me banco más, este hospital de... ¿Sí? Hay contrapropuestas. La contrapropuesta, sin lugar a dudas, es trabajar para deconstruir la hegemonía todos los días en el consultorio, Miren, cada vez que entra un paciente y yo en vez de dejar el celular, dejar la viroma a un costado y mirarlo y decir, ¿qué haces? Che, ¿cómo te va? En vez de hacer eso, diga, bueno, mientras me va hablando voy escribiendo, así le voy metiendo pata. Estoy haciendo política, estoy haciendo hegemonía, estoy bancando el modelo médico hegemónico. Se hace política en el consultorio todos los días. En cambio, cuando yo en lugar de hacer eso digo,
voy a dedicar más tiempo, ¿sí? Voy a escuchar un poco antes de ponerme a escribir. También están haciendo política. Están haciendo contrahegemonía, ¿sí? Están haciendo esta contrahegemonía para tratar de tener un sistema de salud más justo, más equitativo, menos fragmentado, donde todos puedan acceder a un encuentro amoroso, donde nadie tenga todas las respuestas, donde las respuestas las construyamos entre todos, ¿sí? Y me voy a emocionar porque estoy vieja. Ojalá ustedes sean, junto con otros, con sus colegas, con otros trabajadores, con sus amigos y con sus pacientes, los que sean capaces, en parte, aunque sea, de construir algunas de esas respuestas, ¿sí? Así que muchas gracias, perdón si los torturé, quiero que se acuerden de mí, aunque sea como una bruja, pero que cada vez que escuchen sistema de salud, financiamiento, redes o APS, digan, esto es importante para lo que viene, ¿sí? ¿Cómo es su nombre? Martina Martina Iparraguirre. Iparraguirre. Y le damos un aplauso, ¿no?